padre Javier Medina, autor de la biografía de Monseñor Álvaro del Portillo, un hombre fiel. Cuando le preguntamos cómo definiría a quién era Monseñor del Portillo, dijo que básicamente un hombre bueno. ¿Por qué? Unos ejemplos. Usted acaba de decir uno... He traído una copia del decreto. Cuando la Iglesia declara que un cristiano es beato, declara dos cosas. Primero, que esa persona ha vivido todas las virtudes cristianas de modo heroico, todas. Y segundo, que el Señor, a través de la intercesión de esa persona, ha obrado un milagro. Es decir, un evento que no puede ser explicado por las leyes científicas conocidas. Cuando la Iglesia declara que una persona ha vivido heroicamente las virtudes, lo hace mediante un decreto de la Congregación de las Causas de los Santos. Yo he traído una copia de ese decreto. Ese decreto comienza diciendo: Vir fidelis multum laudabitur. Estas palabras de la Escritura manifiestan la virtud más característica del obispo Álvaro del Portillo, la fidelidad. Y después recoge a continuación un párrafo, una frase del Papa Benedicto XVI que a mí me entusiasma. Y es la siguiente. Esto es del Papa. La fidelidad a lo largo del tiempo es el nombre del amor. ¿Por qué don Álvaro era una persona muy buena? ¿Porque tenía un carácter apacible? Lo tenía. Calmado. Aquí se recogerá después. Porque tenía muchas cualidades humanas, una gran inteligencia, una grandísima capacidad de hacer amigos. Las tenía. Porque era una persona generosa, muy generoso. Pero don Álvaro era una persona buena porque era una persona enamorada. Don Álvaro es una persona que su vida se entiende como la de todos los santos, porque era una persona profundamente enamorada de Dios. Y al estar profundamente enamorado de Jesús, de la Virgen, de ahí surgía inevitablemente un profundo amor a sus hermanos los hombres. Y ese amor se traduce necesariamente en bondad, en ser bueno con los demás. ¿Cómo era don Álvaro? Muy bueno. Yo leí el otro día, tuvimos una conferencia en la Universidad de La Sabana, me invitaron a dar una conferencia, y yo la quise titular Un pastor ejemplar. Y comencé esa conferencia con una frase de una carta que escribió el cardenal arzobispo de San Juan de Puerto Rico, al poco de fallecer don Álvaro. Y aquella carta comenzaba diciendo: qué bueno era don Álvaro. Claro, que esto lo dio un cardenal de la Iglesia Católica. A mí me emociona y me hace pensar, porque un cardenal de la Iglesia Católica es una persona, ¿cómo decir?, con un conocimiento. ¿Puede ser papa? Así de sencillo. Bueno, ya falleció, claro. Este ya falleció, pero que diga, o sea, qué bueno era don Álvaro, como definiéndolo. Es un juicio en el que han coincidido muchísimas personas. ¿Por qué no le puso al libro Un hombre bueno? Porque don Álvaro fue muy bueno, porque la fidelidad a lo largo del tiempo es el nombre del amor. No se puede ser bueno si no se es fiel. Fiel a Dios, fiel a los demás. Fiel resume más cosas que bueno. Pienso que sí. Sí. ¿Por qué? Porque fiel viene, perdón que lo interrumpa, la palabra fiel viene de fe. Fiel es el hombre que es leal, que mantiene siempre la palabra dada, que se comporta con honradez. Pero todo eso, ¿de dónde surge? En don Álvaro, de la virtud de la fe.
como don Álvaro veía a Dios en todas las personas, se comportaba con las personas de modo bondadoso y fiel, pero basaba esa bondad, esa caridad en la fe. Está todo, no sé si esto es castellano, intersicado. Es que yo vivo en Italia y a veces se me mezclan las lenguas. Intersicado. Concatenado, se habla aquí. Esto es concatenado. Sí. La fe da origen a la caridad vivifica la fe, está todo perfectamente intrincado. Pero yo pienso que el adjetivo fiel... Resume. Sí, y bueno, en el decreto de las virtudes dice: el siervo de Dios ha sido ejemplo de caridad y de fidelidad para todos los cristianos. Podría haber puesto hombre bueno, pero es igual, ¿verdad? Es igual. Muy bien. No, además este es mucho más teológico. Lo que usted quiere decir. ¿Qué milagro, cuál fue el milagro que hizo Dios a través de Monseñor Álvaro del Portillo para que en diciembre sea declarado beato? Tuvimos una pequeña dificultad, una buena dificultad, y es que gracias a Dios teníamos mucho para escoger. Sobraban los milagros. Gracias a Dios, sí. Consta, a Roma nos han llegado hasta ahora aproximadamente, y no exagero, unos 12.000 testimonios de favores alcanzados por personas en todo el mundo a través de la intercesión de don Álvaro. Esos favores son de todo tipo. Hay favores, por ejemplo, que son extraordinarios, de conversiones de personas. Por ejemplo, de unidad familiar fortalecida. Matrimonios que estaban rotos o a punto de romperse que se recomponen. Eso para mí es un milagro. Ciertamente no sirve para un proceso de beatificación porque no es una realidad tangible. Teníamos bastantes favores de curaciones extraordinarias. Yo en este momento recuerdo por lo menos 4. Una en España, un sacerdote, un amigo mío, curado de un cáncer. Una señora en Chicago, también otro cáncer. Un niño en Argentina y un niño en Chile. Escogimos el último caso, el del niño chileno, que es una historia conmovedora. Era un matrimonio joven que esperaban con gran ilusión el nacimiento del segundo hijo. No eran miembros del Opus Dei. La mamá de ella era miembro fiel del Opus Dei. Sucedió que cuando llevaba ya esta señora la gestación avanzada, en un momento, los médicos le dijeron que el niño nacería con problemas. Le recomendaron como primera medida un reposo muy riguroso y la mamá de ella, al saber que el niño nacería con problemas, dijo a su hija: tenemos que rezar a don Álvaro. Y entonces pues la mamá, el matrimonio y la mamá de ella comenzaron a rezar a don Álvaro que todo fuese bien. El niño nació el 10 de julio del año 2003 y nació la pobre criatura con muchos problemas. Tenía unos problemas de tipo neurológico, unas malformaciones en el cerebro. Tenía unos problemas de corazón. Era lo que se suele llamar, no sé si lo sabe, un niño azul. No. Es una malformación que hace que yo no soy médico, soy filósofo, pobre de mí, pero que se mezcla la sangre venosa y la arterial por un defecto en las válvulas del corazón.
y además nació con un onfalocele. Un onfalocele es una malformación que, en palabras pobres y quizá algo inexactas, significa que algunas vísceras están descolocadas de sitio, concretamente el hígado. Un panorama ciertamente poco alentador. Los médicos dijeron que había que operar cuanto antes si no querían que el niño se muriera. El niño nació el 10 de julio. El 12 de julio tuvo un paro cardíaco y una crisis de hipotermia, bajada de temperatura, que le produjo también más daños coronarios y también parece ser en el cerebro. El 19 y el 25 de julio tuvo una enfermedad que se llama atelectasia, es decir, una disminución del volumen pulmonar, dificultades respiratorias. Eso originó una hipoxia, es decir, una falta de oxigenación del cerebro. Todo iba a peor. ¿Ya cuántos días lleva de vida con estas historias? Pues nació el 10 de julio, llevamos pocos días, 2 semanas. 2 semanas. A todo esto, la mamá y el papá rezaban mucho y en la incubadora pusieron una estampa de don Álvaro para que protegiera al niño. El recorrido del niño era oscilante, la salud quiero decir. La mamá se dio cuenta que cuando rezaba a don Álvaro más intensamente, el niño mejoraba. Y eso le ayudaba a ella a rezar más. La mamá rezó muchísimo, muchísimo. Le hicieron la operación para tratar de arreglar el padecimiento cardíaco. Los médicos dijeron que había salido bien. Esto fue el 30 de julio. Tenían que arreglar la cuestión de la válvula.